Bien, le damos las cartas a Víctor de Genaro para que las mezcle, son cartas sin marcar. Vamos a hacer una partidita, vamos a contar un poquito las reglas. En alguna oportunidad él jugó, así que sabe muy bien. 3 cartas para cada uno, damos vuelta de a una sin mirarlas antes. Y es como una suerte de balotage. Víctor de Genaro, voy a cortar para que esto quede más claro. Ahí va, y ahora Víctor va a repartir. Y cada uno va a elegir como si fuera un balotage quién gana o a quién votaría y a quién no. Vamos a recordarle a los invitados que es... ¿Cuánto? 3 para cada uno. Blanco o negro, no hay empate. Y son tipos jugados, que sean tipos jugados. Le pido el mazo a Víctor de Genaro, lo vamos a poner acá por un tema de cámaras, Y vamos a hacer la primera... ¿Se pueden ver, no? No, no se pueden ver, no se pueden ver. Puedes elegir la que quieras, pero no se pueden ver. Yo arranco con Hugo Moyano. Para alguien que viene del sindicalismo, sabe perfectamente de quién se trata Hugo Moyano. Y a él le toca Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. A ver, Víctor de Genaro, no hay empate, Arranquemos con esta vuelta de tuerca. No, Hugo Moyano. Hugo Moyano, ¿razones? Razones, los 2 años de dirigentes, ¿no? Hugo Moyano lo conocí en la época de la dictadura. Él estaba en la CGT Brasil en Mar del Plata. Y después, bueno, fue uno de los que peleó durante muchos años en la década del 90. Después fue oficialista, secretario general de la CGT. Una trayectoria. Ahora, ¿no cayó después en esto que ustedes juntos denunciaban, vos desde la titularidad de la CTA y él desde lo que se llamaba entonces el MTA, en el sindicalismo empresario? ¿No se ha convertido en algún punto en sindicalista empresario? Bueno, él nunca se fue de la CGT. Entonces, como nunca se fue de la CGT, apostó a conducir a ese sindicalismo empresarial. Él no estuvo de acuerdo con la privatización de las AFJP, digamos. Defendió la estatal de reparto, en eso estuvimos juntos, y el sindicalismo empresarial se fue consolidando con Menem. En realidad el sindicalismo empresarial se empezó a construir con la dictadura, se consolidó. Hoy ya no es solamente burocracia, sino es intereses económicos, pero por empresas. Ejemplo, a ver, pongo un caso concreto. Y entonces es distinto. Y creo que sí, por supuesto, en la CGT estaba todo eso. Nosotros nos fuimos. Y bueno, no tenemos nada que ver con eso. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la elección acá. Un caso muy concreto. En la elección de la vida, él está en la CGT, nosotros en la CTA. Él ha estado manejando el Belgrano Cargas. Era uno de los... Por eso no estamos en la CGT. Es raro que alguien que representa a los trabajadores sea a la vez patrón de trabajadores, al menos en el área ferroviaria, y ni más que un dirigente de los camioneros. Muchas contradicciones me parecen en un mismo lugar. Eligió Hugo Moyano, eso quiere decir que le voy ganando 1-0 a Víctor de Genaro, porque Moyano es mi carta. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entiende el juego? Está bien, muy bien. Bueno, está Víctor de Genaro, ex titular de la CTA, secretario general, acompaña a la gestión ahora de Pablo Micheli. Ustedes saben, la CTA está partida en 2, está Micheli por un lado, Hugo Yasky por otro. Además es diputado de Unión, por todos no, Unión Popular, perdón. Unidad, Unión por todos, Unidad Popular. Unión por Todos en Patricia Burrich, me puso una cara diciendo... No, Unidad Popular. Y está armando un frente, lo acaba de presentar, que se llama Popular, Democrático y Social, y selló de alguna manera la ruptura del FAP, por lo menos en el distrito de la provincia de Buenos Aires. Le vamos a preguntar un poquito de qué se trata este nuevo armado y por qué de esa ruptura. Vamos a tener un segundo bloque con Marcelo Fuentes, senador del kirchnerismo, que está haciendo una férrea defensa de la política oficial, sobre todo en este tema tan controvertido de la semana, que es la reforma del Consejo de la Magistratura, frenada por la Corte Suprema de la Nación, que ha producido reacciones moderadas en el inicio, pero hoy me parece que ha levantado bastante la temperatura, sobre todo por el discurso que realizó Cristina Kirchner en Rosario. Y para el final vamos a hablar con Martín Sivak, colega, periodista, sociólogo, escritor, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre Clarín, tratando de encontrar ese lugar equidistante después del blanco y negro que ha planteado la Argentina en los últimos tiempos respecto a esta pulsada del gobierno de Clarín. Pero vamos a meternos de lleno con Víctor de Genaro. Y antes de hablar de lo local, voy a hablar de lo internacional, porque le preguntaba fuera del aire. Ustedes saben que está convulsionado Brasil, miles y miles de personas movilizándose
en principio disparados por un aumento en el sector de transporte, pero me parece que las consignas se han ampliado como un gran abanico. Y también lo curioso es que ha sido convocado vía redes sociales y no por los tradicionales partidos políticos. Quiero la visión de alguien que sabe el sindicalismo y que ha tenido mucha vinculación con el sindicalismo brasilero. Sí, a mí me parece, primero no hay que asustarse. Lo peor que puede pasar es asustarse. Yo soy muy respetuoso de la gente cuando sale en multitudes a la calle. Será porque en los últimos 30 años o más hemos estado más, ¿no? Hemos estado saliendo a la calle y lo que significa. Salir a la calle, primero hay que superar el temor al ridículo. Es una actitud muy importante. Desde lo más elemental que es eso. Lo segundo es salir a la calle, es salir con miedo de que pase algo. Y lo tercero es esperanza. El que sale a la calle a movilizarse espera ser protagonista. Entonces, más allá de los por qué o los motivos, el protagonismo se está reclamando. Acá, con las diferentes movilizaciones. El año pasado, yo me acuerdo en noviembre último del año pasado, el 8N creo que era, bueno, fue impresionante. Bueno, la gente sale a reclamar. Algunos, bueno, es una chantada que Cobos o que de Narváez en un estudio de televisión traten de explicar lo que dice la gente que ellos no convocaron. Eso, bueno, es una chantada. Pero la gente es otra cosa. Hay que respetar y hay que escuchar, hay que saber ver qué dicen. Cuando es autoconvocada es más difícil, pero está exigiendo protagonismo. Días después del 8N hubo un paro nacional convocado por la CTA que conduce Micheli. La otra es una dependencia del Ministerio de Trabajo, así que no. ¿La que conduce Yasky? No conduce, es un interventor nombrado por Tomada, es una vergüenza, pero no lo eligió nadie. Él acepta, es un problema de él, pero la CTA de Micheli, que está al frente de una movilización como esa, con Moyano de la CGT, paró el país, paramos los trabajadores. Y hay reclamos más directos ahí. Bueno, lamentablemente, un dato interesante de Dilma, ¿no? Dilma no es de ello eso, pero escucha, dice, están hablando las calles, hay que escuchar. Suspendió el viaje a Japón, escucha, bajen las cosas, vean. Ahora, ¿qué pasó? Porque era como el referente de muchos dirigentes nacionales, No, que Brasil esto, que Brasil lo otro. Todos miraban a Brasil. Y al final en Brasil parece que todo no estaba tan bien. No, las cosas no son blanco-negro 0-100. Eso es en los idilios de algunos mecanismos de comunicación. La diferencia fundamental es que hay alguien que escucha. Acá la presidenta dijo, esto no tiene nada que ver, ni la del 8N, ni la del 20. Entonces, fíjate que las diferencias, ¿no? Es muy importante esto, porque en la crisis de representación que hay, en la crisis de representación de los partidos políticos, las manifestaciones hay que tratar de inducirlas organizadamente. Acá se asustan, este gobierno lleva ¿cuántos años? No hay una consulta popular ni de casualidad. Bueno, no vaya a ser cosa de quien hace una consulta por la reelección, pero por eso sí la hizo Gioja. Gioja hizo una consulta para ser reelecto, pero no puso, como le dijimos nosotros, vamos a ver la minería a cielo abierto. La única consulta popular que hubo el año pasado fue Loncopué. El pueblo de Loncopué votó 3.800 electores, a ver si permitía o no la minería a cielo abierto. Bueno, ahí no conducían las fuerzas de izquierda. Bueno, 80% votó que no a la minería a cielo abierto. Quiere decir que la gente sabe más de lo que uno ve. Crisis de representación. Apertura y pelea por protagonizar es muy importante y creo que necesitamos dirigentes que en vez de enojarse, en vez de creer que todo el mundo está contra nosotros, los dirigentes, hay que agarrar y abrir la puerta. Yo te voy a decir, vos me conocés, ¿no? Y bastantes años. Bastantes años. Cobertura sindical de hace 20 años. A mí me da vergüenza. Estoy por presentar un proyecto de privilegio. Me da vergüenza sesionar en un congreso que se supone que estamos los diputados del pueblo y que está vallado.
Yo que muchas veces estuve del otro lado, cuando se discutió la ley de RT estuve adentro y afuera. Dije lo mismo adentro que afuera, que es lo importante, ¿no? Es una vergüenza eso. Los dirigentes, la Casa de Gobierno vallada, ¿no te parece que sería bueno liberar y que la gente se exprese, y consultas populares, referéndum, sobre temas importantes que hacen a la vida de la gente? Cuanto más democracia directa, mejor. Pero ya que me trajiste de Brasil hasta acá solito y me hablaste de aquellos episodios conocidos como cacerolazos aquí en la Argentina, quiero preguntar, paro nacional. Y el paro nacional. Quiero preguntarte, porque algunos han decodificado eso como juntémonos todos. Y lo que pasa en particular con tu partido es que se abre del FAP porque interpreta que no hay que juntarse cualquiera con cualquiera. Eso es por lo menos lo que entiendo de las expresiones públicas. Ustedes se han separado y han señalado de alguna manera su disconformidad con la asociación con el radicalismo, ¿sí? Se han abierto el FAP y no les gusta eso, por lo menos así lo han planteado. Bueno, no nos hemos abierto. Se dinamitó el FAP. No es que nos fuimos. No quedó nada del FAP en la provincia de Buenos Aires. El FAP fue segunda fuerza en la provincia de Buenos Aires. Éramos 5 partidos. 3 se fueron con la UCR y la coalición cívica, el GEN principalmente, y 2 tratamos de seguir ampliando el frente para los sectores progresistas o populares o de izquierda. No es que existe un FAP. El FAP surgió enfrentando a Alfonsín de Narváez, enfrentando a Scioli y enfrentando a Chiche Duhalde. Así que al peronismo ortodoxo... A ver, es verdad, pero también es verdad que en Santa Fe el FAP lo integra el radicalismo. No, el FAP no existe, eso se llama Frente Cívico, venía de antes. Es el FAP, viene de antes. Estaba Wiener, pero el FAP éramos 5 partidos y fuimos eso. ¿Cómo será a nivel nacional? Es una cosa a discutir, pero a nivel de la provincia de Buenos Aires salimos segundos. Fue una cosa interesante. Vos sabés que en el 2011 fuimos la novedad política. Y fuimos la novedad política porque nos enfrentamos al PJ y a la UCR, al PRO, a los oficialismos que tienden a juntarse. Vos acabas de decir que a mí me acaban de elegir presidente, y vamos a explicarlo bien, de Unidad Popular, un partido nuevo, que estamos en 21 provincias y tenemos 10 personerías. ¿Sabés que tuvimos que hacer eso? Antes hubiéramos hecho una confederación, porque el PJ y la UCR se juntaron y determinaron que no hay más confederaciones sin un partido nacional. O sea, limitan a los nuevos partidos, los dos juntitos. Pero en eso funciona la corporación. Funciona la corporación. En otras cosas también, Pinedo, el año pasado, en la Cámara votamos la ley de RT, una ley que propuso Cristina, que es la continuación y profundización de los 90, que nos deja 7.500 muertos por año, 20 muertos por día. Y ella eligió el negocio de las RT que nos deja muerte. Y a mí fue una cosa impresionante. Votaron todos, levantaron la mano eso, inclusive dirigentes sindicales. Pero Pinedo se levantó y dijo, yo estoy de acuerdo y el PRO va a votar igual. Quiere decir que los negocios no se tocan. Después lo otro es la diferencia, a ver quiénes son los gerentes. A mí me parece que la Unidad Popular lo que hizo fue decir, salimos segundo, somos pocos, pero hay que avanzar. Lamentablemente, Margarita Stolbizer del GEN eligió volver para atrás, arreglar como fue en el 2009, arreglar con la UCR y la coalición y volver para atrás. Nosotros no le tenemos miedo al futuro. Vamos a construir un frente capaz de gobernar la Argentina, no salvar algunos cargos. Bueno, como Víctor de Genaro es un tipo optimista, le voy a dar la oportunidad que dé vuelta a esta partida. Voy ganando 1-0, hay 2 cartas más a jugar. Por ahí me gana, ¿quién dice? ¿Vamos con la segunda carta? Sí, cómo no. Acá, ponelo así, por favor. Hermes Wiener y Alfonsín. Hermes Wiener y Alfonsín. Qué bárbaro. Hermes Wiener, con quien estuviste en la última elección. Lo voté. Y fue un batacazo. Sí. Y Alfonsín, que tuvo una alianza con de Narváez. Hoy Alfonsín se ha acercado al FAP a través de Margarita Stolbizer. No. Bueno, no digo el FAP, pero a Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires. Me parece que es interesante, porque está en disputa qué tipo de frente. Ellos lo llaman FAP. No, ellos no lo llaman FAP. Lo llamaban hasta FAP. Que nosotros dijimos basta. Porque ellos se llama Frente Cívico no sé cuánto en la provincia de Buenos Aires, sí. No es FAP, está la UCR. Y la UCR es un partido que cogobierna la provincia de Buenos Aires, tiene un pacto de gobernabilidad.
A fin de año hubo movilizaciones populares en la provincia de Buenos Aires, repudiando la aprobación del presupuesto. Yo estuve en esas marchas, obviamente, siempre. Adentro estaba la compañera Rita Liempe, nuestra diputada, que votó en contra del presupuesto. Los radicales no, votaron a favor de Scioli. Ahí hay un pacto, es la gobernabilidad de ellos. Yo creo que el problema es discutir cómo se resuelven los problemas de la gente, no cómo sobrevive esa plana de la partidocracia. Bien, ¿acá quién votás? No, Hermes Wiener. Wiener, 1-1, es tu carta. Ah, bueno. 1-1, ¿eh? Podés ganar, es la última, nos quedan 30 segunditos, así que vamos a la última. ¿La última? La última carta. Esta la podés mirar. ¿Ah, sí? Este tipo está despertando las mayores expectativas dentro de lo que es el universo peronista. Si se lanza, si no se lanza, con quién, en contra. Tengo carta ganadora, ¿eh? Bueno, veamos. Tengo carta ganadora. Sergio Massa, me tocó a mí. No, mira, a pesar... Está agrandado. No, y no te imaginás, ni te imaginás. Pero en realidad yo podría tomar, vamos a dar la vuelta. Alicia Kirchner. Eso, es un debate interesante. A ver, ¿me sorprendes? No, ¿cómo te sorprende? Mira, dos cosas. La primera, estuve en Tigre. Sí. Tigre, porque un concejal se incorporó a la Unidad Popular, Luis Cancelo. Sergio Massa, el 60% del territorio continental de Tigre sí. es barrio cerrado. 60%, ¿eh? Y ahí vive el 10% de la población de Tigre, 450.000 personas. Dice la OMS que hay que tener una cama cada 1.000 habitantes. En el municipio de Tigre habrá cámaras de seguridad, pero hay 120 camas para 450.000 habitantes. El negocio inmobiliario y Massa, Pose y Macri son parte de esa estructura del norte que nos venden como el cambio. Alicia, por supuesto yo no la voy a votar en la provincia de Buenos Aires, pero ha tomado una decisión de apoyo en muchos aspectos a mucha gente que ha construido respuestas solidarias. Bien. No estoy de acuerdo con el clientelismo, pero sí respeto quienes resuelven los problemas concretos de la gente, la vida real. Una vida salvada al hambre vale mucho más que los negocios inmobiliarios. Bien, Víctor De Genaro con su última carta ganadora lo dio vuelta. Esperemos que con ese optimismo también le vaya bien en las elecciones venideras, primero en las PASO y después en las elecciones. Así bueno, en la Unidad Popular se presenta en 18 provincias, en distintos frentes. El FAP en Misiones se llama FAP y el que encabeza se llama Chito Pasamán. A diputado provincial, el 30 se hacen las elecciones y es la primera vez. Estamos en 18 provincias y yo creo que vamos a generar una expectativa que hacia el 2015 empieza a abrirse un horizonte diferente frente a esta crisis que existe hoy. Gracias por venir, Víctor De Genaro. Gracias. Nos vamos un cortecito y enseguida volvemos con Marcelo Fuentes para hablar de esta gran polémica de la semana, que es la reforma del Consejo de la Magistratura. Ya venimos. Viene Marcelo Fuentes, senador kirchnerista y uno de los hombres que ha defendido a capa y espada lo que es esta reforma del Consejo de la Magistratura. Hoy Cristina Kirchner fue muy dura con la Corte Suprema. Dijo que ella se va a candidatear para miembro de la Corte en el 2015 a partir de lo que fue este fallo, negando esta reforma. Le quiero preguntar a Marcelo Fuentes, ¿por qué él dijo hace unos días atrás que antes era el golpe de Estado, ahora son las sentencias? Poco duro. Poco duro. No. ¿No es exagerado? La presidenta no dijo eso. Dijo que no se iba a... O sea, que como jueza de primera instancia... Sí, es verdad. En un lugar remoto, dijo, ni siquiera en la Corte. Ni siquiera la como Corte. Jueza, ni siquiera la Corte. Corte Viven fácil, pueden paralizar cualquier acción de gobierno. Ahora, uno puede entender que hay una reacción corporativa, pero también puede entender que hay una mirada diferente. En todo caso,
discutámoslo. Discutámoslo. Pero decir que hubo un golpe de Estado o que esto se asemeja a un golpe de Estado... No. Lo que yo dije es de que en ese concepto de democracia tutelada, que toda vez que hay expansión de derechos, ¿no es cierto?, y limitación de privilegios, los sectores hegemónicos recurrían al golpe militar como un correctivo. Dije que acá las sentencias son ahora el correctivo. Estoy hablando de golpe equivalente a sentencia. Estoy diciendo que esos mismos sectores hoy se valen, ya no del golpe, sino de las sentencias judiciales, para limitar la extensión de derecho y la extensión de derecho y limitación de privilegio. El ejemplo más claro es cómo puede ser inconstitucional extender el derecho de voto al órgano político institucional que gobierna la justicia, cuando desde cualquier tratado internacional que ha celebrado la Argentina, la ampliación del ejercicio participativo de la ciudadanía es una obligación para el Estado. Bueno, pero siempre hay límites, más allá del voto popular, ¿no? Pongo un ejemplo, si se quiere, traído de los pelos, pero para que se entienda esta situación. Sí. El represor Luis Patti, le han quitado los fueros porque está involucrado en una causa de desaparición de personas, ni más ni menos, y le han quitado los fueros. Y uno puede decir, pero ¿por qué no puede ejercer el cargo de legislador si lo ha votado toda la gente que lo ha votado? Bueno, precisamente porque hay un límite constitucional. Acá también hay un límite constitucional. ¿Cuál es? Bueno, en la reforma, en lo que fue la reforma del Consejo de la Magistratura, se habla de equilibrio. Es una palabra, ambigua, si se quiere. Yo recomiendo, creo que ha sido, yo creo que la posición correcta es el fallo de disidencia del doctor Zaffaroni, que manifiesta que no coincide con la reforma, que es un error político, que puede tener aspectos técnicos equivocados, pero que de ninguna manera es inconstitucional. Primera cuestión, o sea, si vamos a generar, usted vea de que hoy la centralidad del debate jurídico-técnico es una coma. A ver, yo voy a recurrir... Es una coma, es la vieja argucia de los exégetas, ¿no? Es una coma. Ahora, cuando hay una frase completa, o sea, la Corte sobre la base de una coma construye una teoría, ¿no?, para justificar un fallo. Ahora, sobre la frase completa que dice que la administración de los recursos del Poder Judicial corresponde al Consejo de la Magistratura, no opina. No hay duda. Entonces, a ver, quiero decirlo de esta manera para que se No, quiero hablar claro para que se entienda. Yo creo que existe una corporación judicial. Digo, para que se entienda de dónde parto este cuestionamiento. Pero voy a tomar palabras de María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, alguien que está bancando esta reforma. Ella dice concretamente que genera dudas, que hay una palabrita, cuando se reformó en la reforma constitucional 94, hay palabras que son ambiguas o son muy generales, de tal manera que se puede interpretar para un lado o para el otro. Y que eso de alguna manera se acomoda a los tiempos que corren. Y que han cambiado los tiempos que corren y que hoy amerita interpretarlo de esta manera. Pero de alguna manera da a entender que puede generarse ese gris que genera la polémica. No es que está claramente fijado allí que el Consejo de la Magistratura tiene que surgir por voto popular. Pero, perdón, por eso. Pero usted vea de que uno puede tener dudas. Ahora, las dudas operan o a favor de la extensión del derecho o a favor de la limitación. Decía, acá hay un concepto, o sea, las constituciones se interpretan. Es un peso normativo con una estructura jerárquica, valorativa. Nuestra Constitución, digamos, ya no hay más interpretaciones literales. Hay interpretaciones en sentido histórico, interpretaciones materiales. La Constitución está básicamente iluminada por dos preceptos esenciales: soberanía popular y forma de republicana de gobierno. Ahora, ¿qué interpretación, o sea, qué interés media la interpretación de alguien para que, con respecto a extender el derecho de la soberanía popular, diga de que no debe ser? O sea, es histórico. O sea, yo creo que yo primero creo que esto es importante porque es una bisagra. Primero, a mí, creo que lo peor que puede haber en política son las confusiones. El debate queda abierto más allá del fallo. Creo que la Corte, ¿no es cierto? Una Corte cuyo prestigio es producto no de los actos propios, era producto de esa Corte, ¿no es cierto?, venía precedida de un prestigio que era producto de la forma como había sido designada por el presidente Néstor Kirchner cuando se autolimita, ¿no es cierto?, con el sistema de audiencias públicas, etcétera. Esa Corte tenía la oportunidad histórica de ponerse a la cabeza de un proceso, digamos, de democratización de la justicia y de modernización de la misma. Aún, digamos, corrigiendo como correspondía, porque es gracioso, es decir, yo he visto los debates, por ejemplo, se discute la inclusión de los candidatos a consejeros de la magistratura
en la lista de los partidos políticos. Entonces, centramos el debate ahí. Pero la cuestión previa es, ¿debe o no haber voto popular para los consejos de la magistratura? Porque en última instancia, yo puedo tener, ¿no es cierto?, puedo admitir que haya una opinión distinta que diga, no, sería prudente realizar esta elección de otra manera. Pero los que están discutiendo eso en realidad primero están negando el derecho, ¿no es cierto?, al conjunto de la ciudadanía para votar funcionarios públicos electivos, que en vez que sean electos por, digamos, por el estamento reducido, acotado, sean electos por el paro universal. ¿Cómo puede ser inconstitucional extender el derecho al voto? Yo veo cierto maniqueísmo, tanto del oficialismo como de la oposición. Sí. Y cuando digo esto, digo, de la mejor corte pasamos a una corte destituyente, parte del discurso de algunos sectores del oficialismo, y del pacto de Cristina Kirchner y Lorenzetti, que enunciaba Lisa Carrió, pasamos a la gran corte independiente. Todo esto en una semana, de un paso al otro. Es una semana movida esta, ¿no? Por eso era bueno, pero tampoco... Por eso era bueno, por eso era bueno lo lúdico, ¿no? Poder jugar con las cartas un rato porque... Era más fácil, se distiende un poquito. Se distiende, efectivamente. A ver, voy a hacer un paréntesis. Aprovecho que tengo un senador sentado acá y le quiero preguntar algo que se viene, que es qué van a hacer con Menem y con los fueros de Menem. Bueno, hay en Menem, o sea, en la Comisión de Asuntos Constitucionales hay un pedido, ¿no es cierto?, de exclusión del senador por inmoralidad sobreviniente. Esa es una cuestión. Los fueros, la previa fuero es otra. Acá todavía no ha entrado, ¿no es cierto?, un pedido, tiene que haber un pedido de desafuero del senador y le ha presentado a la comisión un planteo de que no hay sentencia definitiva. Bueno, en la próxima reunión de comisión estaremos discutiendo, ¿no es cierto?, cuál es el criterio. Recordemos, fue condenado a 7 años de prisión efectiva por la causa de venta de armas. Y le ha acompañado, ¿no es cierto?, la apelación de este recurso extraordinario. Ahora, corramos los tecnicismos. Sí. Hagamos que es un hecho que se concreta. Efectivamente, se va a consolidar este hecho y el Senado tiene que tomar una decisión. Perderá los fueros. ¿Todo el peronismo va a votar de esa manera? Bueno, yo doy mi opinión, no puedo oír. Digo, el senador Romero, salteño, ex compañero de fórmula de Menem, ¿votará en ese sentido? No sé o digamos, no quisiera opinar por el senador Romero, creo que es una pregunta para hacerle a él, ¿no es cierto? Bueno, y la otra pregunta es con, voy a pedirle precisión, porque por ahí dije algo antes y usted me corregía. ¿El senador Fuentes está pidiendo una reforma de la Constitución? No, vamos a precisar con claridad esto. Yo formo parte de un movimiento político histórico que el peronismo, que es eminentemente reformista. Yo creo que los debates de la reforma son debates necesarios. O sea, si tomamos como un punto de partida que la reforma del 94, los presupuestos sobre los cuales se dictan, consenso de Washington, subsidiariedad del Estado, protección irrestricta de la renta, en particular la financiera, bipartidismo perpetuo, esos presupuestos de esa reforma, cuando los constituyentes dictan una constitución, pretenden, ¿no es cierto?, no digo perpetuidad, pero prolongación del tiempo, esos supuestos los trituró y los devastó la crisis del 2001-2002. No hay más bipartidismo. Hoy hay inmensos sectores de población piden la intervención del Estado en la economía, que el Estado se involucre en la economía. Ante la protección restricta de la renta, ¿no es cierto?, el interés general de proteger el trabajo y el mercado interno. Yo creo que hay un debate pendiente a mí me suena... que tiene que ver con esto mismo que la presidenta ha planteado. Es decir, a partir de lo que definimos nosotros como la década ganada, es decir, cómo se plasman en instrumentos institucionales estos avances. Yo creo que uno de esos es la reforma constitucional. La oportunidad del debate no lo voy a terminar yo, tenemos una conductora política de la presidenta determinará la oportunidad, ella entiende y ha dicho que no es el momento para esto, máxime cuando además se lo pretende bastardear con el tema de la reelección. Así que esto es una opinión personal mía, que creo que siempre tiene que estar, ¿no es cierto?, la discusión en torno a los textos. A ver, yo no quiero bastardear porque no compito en nada. Pero el tema de la reelección subyace, no es algo que aparece de casualidad como el punto número 58 de esta discusión. Está sobre la mesa porque lo han planteado muchos dirigentes del oficialismo, algunos que han estado acá, Edgardo de Petri, que taxativamente dicen queremos ir por la reelección. Correcto, pero estoy diciendo de que los sectores políticos que deberían, o sea, a ver, ¿qué es una constitución? O sea, el maestro Sampay, cuando parafraseaba a Aristóteles, decía que es el proyecto de organización social de los sectores dominantes. Es una constitución. O sea, entonces, ¿cómo nos vamos a discutir cómo queremos organizarnos? A ver, yo se le pregunto, vamos a hacerlo más fácil. Se le pregunta a Fuentes. Sí.
¿está a favor de una reelección de Cristina Kirchner? ¿Lo contemplaría? Yo, más allá de estar a favor de la reelección de la presidenta, yo estoy a favor siempre de la expresión de la voluntad popular de las reelecciones. Yo creo, o sea, los mismos que hoy cuestionan acá la reelección, por ejemplo, o sea, no tenían ningún problema en aplaudir, ¿no es cierto?, los 16 o 18 años de Tony Blair, por ejemplo, o los mismos del diputado Aguad, hombre, ¿no es cierto?, de dura confrontación con la reelección, ahora viola la carta orgánica de su partido, presentándose por tercera vez, ¿no es cierto?, a una reelección. El presidente de la Corte ha sido reelecto por tercera vez. Me parece que lo que se hace, y voy a usar una palabra, creo que usó Cristina Kirchner, se empodera a una persona, y no un proyecto de esa manera, con las reelecciones. Pero yo quiero decir... y creo que hay que, en todo caso, fortalecer un proyecto, si la gente lo apoya, apoyar el proyecto con un nombre... O sea, hay conceptos cuya funcionalidad estaba determinado por el marco histórico. O sea, en un momento donde las comunicaciones, donde la vinculación social, donde la extensión del conocimiento se reducía, era evidente que desde posiciones de poder, en la permanencia del tiempo, era necesario ponerle límites a eso. En sociedad dinámica, usted mismo hoy estaba mencionando Brasil, por simples redes convocándose. ¿Usted cree que alguien puede perpetuarse porque quiera? No importa, me parece que están bien lo que evita perpetuar es la propia realidad. Entonces, ¿por qué va a haber miedo? Porque sigue siendo en la segunda parte del otro miedo al voto. El miedo que tiene la Corte... Estamos con un dirigente sindical y la verdad que es una muestra fehaciente de lo que sucede con las reelecciones indefinidas, con muchos dirigentes sindicales donde se les ha dado muchísimo poder a lo largo del tiempo sin ningún tipo de limitación. Así funcionan los gremios muchas veces, sin límite interno, sin competencia interna, y me parece que quien se ha fortalecido es el dirigente sindical y no el gremio y ni siquiera los trabajadores. Pero me parece que ese límite en ese sentido es un buen ejemplo. Un gremio no es equivalente al conjunto de la sociedad. No, pero es una buena muestra de lo que sucede cuando hay reelecciones indefinidas. Yo no coincido en eso, ¿no es cierto? Quiero decir, no coincido. Me queda claro. Creo que hoy sobran elementos, creo que es una... no lo digo en su caso, es una extorsión el tema, ¿no es cierto?, de la perpetuación. Dice, claro, es fácil, si construir mayoría es fácil. No, claro, ganan y se perpetúan. Hay que ganar. Pero es decir, o la gente es obtusa. Usted vea, por eso, cuando ahora se hablaba, por ejemplo, se hablaba del tema del Consejo de la Magistratura, de que, además desvirtuando absolutamente, a veces ni la molestia leer la ley, ¿no es cierto?, que el Consejo nombra jueces y destituye jueces, que el gobierno quiere... El Consejo no nombra jueces, selecciona ternas que remite. Bueno, eso es correcto. Y no destituye jueces. Acusa ante un jury de enjuiciamiento que está por sorteo con el mismo mecanismo, representantes, ¿no es cierto?, de la judiciatura, de la abogacía y de los legisladores. Ahora quiero decir, dicen, no, van a tener la mayoría. O sea, ya parten de que pierden. Entonces, esto es maravilloso. Bueno, podemos seguir discutiendo una eternidad con Marcelo Fuentes. Nos ponemos de acuerdo en algunos puntos respecto a lo que es la corporación judicial, no con otros, que es el tema de la reelección y ciertas reformas a esta altura del partido, pero le agradecemos la presencia, la visita y la vehemencia con la que ha defendido la postura. Nos vamos a un pequeño cortecito y ahora sigue con Martín Sivak. Vamos a hablar de un libro sobre Clarín. Ya venimos. Bueno, estamos con Martín Sivak, que es sociólogo, escritor, periodista y ha hecho esta joyita. Digo joyita porque en estos tiempos, a ver quién lo toma esa cámara, se llama Clarín, el gran diario argentino, una historia, y es un libro que en los tiempos que corren no es nada sencillo escribirlo y no es nada sencillo transitar por allí con las fuentes, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro en esta coyuntura y cómo te trataron las fuentes? Por lo que estuve viendo, hablaste con mucha gente, tanto de Clarín como gente crítica de lo que es el proyecto Clarín. Sí. El proyecto empezó mucho antes del conflicto, lo que me permitió, yo lo presenté en agosto del 2005, sí. O sea que durante buena parte de la investigación el conflicto no existía. Durante el conflicto hubo algún tipo de dificultad por los temores de ambos lados sobre cómo usaría el material, pero como es un libro básicamente histórico que intenta responder la pregunta ¿cómo Clarín, que en el año 45, en un diario con 40 empleados, se transformó 50 años después en la empresa más importante del país? Entonces, ahora, quiero que lo digas, Martín, porque este libro está muy documentado y tiene que ver este trabajo, esta documentación, con el tiempo que le dedicó Martín a este trabajo
y ese tiempo lo logró gracias a una beca. A una beca. Yo hice mi tesis doctoral en los Estados Unidos y una universidad financió durante 6 años esta investigación que implicó desde leer la colección completa de Clarín, entrevistar a 150 personas, muchas de esas varias veces, y acceder a muchos archivos públicos y privados, entre ellos los de Roberto Noble, el fundador de Clarín. ¿Quién los tenía esos documentos? Algunos documentos son archivos públicos. Sí. El archivo de Noble estaba en poder de la hija de Guadalupe. Guadalupe Noble. Y aparte ahí descubrís cosas centrales de Clarín. Clarín era la catapulta de Roberto Noble para convertirse en presidente de la República. Es el sentido del nacimiento de Clarín. Y una marca de inicio de Clarín es también la enorme dependencia que tenía con el Estado, porque un diario que necesitaba papel, crédito. Entonces un gran político, un político muy astuto como Noble, buscó el diario o sacó el diario como la catapulta para ser presidente de Para vos marcás algo interesante, ¿no? Que es todo el tránsito, el derrotero político de Noble, del marxismo, pasando por el nacionalismo, el peronismo, el frondicismo, estuvo en todos lados. Sí. Él no le importaba un poco la marca, para decirlo de alguna manera, sino llegar, ser presidente. Claro, es un diario no ideológico que buscaba ampliar y fidelizar lectores, porque a Noble le interesaban los lectores como votantes, hasta que encontró en Frondizi el gran paraguas del desarrollismo, ¿no? Por eso Clarín, desde fines de la década del 50, abraza la fe desarrollista. Lo interesante es que también en la década del 60 Noble se dio cuenta que no podía ser presidente. Entonces ahí está la frase que aparece en el archivo de Noble, que es, no puedo ser presidente, puedo hacer presidente. Y sobre esa ilusión, Clarín funcionó con Noble y después de Noble. ¿Fue una ilusión? Sí, yo no creo que un diario ni haga presidentes ni deshaga. Incluso en términos concretos, Noble apostó por Aramburu, por Frigerio, y esos dirigentes políticos o generales no fueron presidentes. Está bien, vos decís que no deshaga, pero entre los periodistas, en este microclima, siempre se decía que Clarín te voltea un presidente. 2, 3 tapas de Clarín críticas te voltea un presidente. Creo que de alguna manera desestabilizaba en algún momento. Eso tenía un poder claro, omnívodo, respecto a los presidentes. Hoy está más cuestionado, probablemente las tapas que Clarín le está dedicando a este gobierno, sucesivas críticas, evidentemente no lo ha logrado voltear ni desestabilizar, pero creo que ha cambiado un poco la relación de fuerza. Pero en algún momento sí se decía de ese poder de una tapa de Clarín. Sí, marca agenda, forma opinión, pero darle ese poder abrazador de tirar presidentes me parece que es exagerado y no hay ninguna evidencia de ningún caso. Ya pasó. Sí, eventualmente podía, sobre todo es una percepción. Ahí yo cito una frase de Corach que fue muy reveladora, que me la dijo en el 2001, antes del conflicto. De la pulseada Clarín-gobierno. Nosotros gobernamos 10 años, pero Clarín va a gobernar muchos años más. Y Corach sabe que Clarín no gobierna, pero esa percepción se había instalado en la clase política argentina, hasta la llegada de Kirchner, que cambió un poco, sobre todo cuando decidió romper la armonía que tuvo durante 5 años. Ahora llegamos a Kirchner. Déjame un poquitito más atrás, que es cuando, termina la era Noble, para decirlo de alguna manera, asume Ernestina. Primero, ¿por qué asume Ernestina? Y después decime cómo es que arma Ernestina la conducción de ese diario, porque cambia. En el año 69 hasta el año 82 el diario estuvo bajo el control de Rogelio Frigerio. Puso a Oscar Camilión como ordenador de ideas y a Mañeto como ordenador de cuentas. Estamos hablando del exministro menemista. El exministro de Defensa de Menem. Durante 12 años el diario está bajo la tutela de Rogelio Frigerio. En el año 82 se produce un momento decisivo cuando la directora decide romper con el desarrollismo, porque entendía que si bien el diario había crecido durante esos años, necesitaba sacarse el corset de un partido político, porque Rogelio Frigerio fue el candidato a presidente del MID, y ahí inicia el proceso de transformarse en un conglomerado. Pero la idea inicial es apostar a la independencia. Ahí es cuando surge la idea del periodismo independiente, porque querían independizarse del MID, y Mañeto es el que ejecuta ese proyecto de expansión. Ahora, mucha política metió en el medio, mucha dirigencia política, muchos tipos con ambiciones políticas. Sin embargo, el nivel de conflictividad que ha tenido Clarín con los distintos gobiernos nunca ha sido como el actual, del de Cristina y el de Néstor Kirchner, sobre todo el de Cristina Kirchner. Tampoco me parece que nunca ha recibido agresión por parte de un gobierno, el Grupo Clarín, como en este periodo. Antes, ¿cuál era la relación y si podemos encontrar algún punto de fricción con algún otro gobierno más allá del kirchnerismo que
es evidente, como decía, el grado de conflictividad. Sí. Clarín ha sido históricamente un diario dependiente del Estado que creció gracias a distintos beneficios gubernamentales que fue obteniendo del 45 en adelante. Hay un pico de tensión que es con el gobierno, con el tercer peronismo, por Helvar, por una cuestión de las diferencias sobre la política económica y cuestiones personales entre Helvar y Frigerio. Eso es uno de los picos de tensión, pero como decís vos, de hecho Helvar organizó un boicot de anunciantes de Clarín en el año 74, pero eso está lejísimos de este nivel de confrontación, por eso no tiene antecedentes. La idea que Clarín siempre está al principio a favor y después cambia, eso no es cierto. El gobierno de Ilia, de entrada, Clarín estuvo en contra porque cuando anuló los contratos petroleros, inmediatamente estuvo en contra, mucho más respetuoso que primera plana de Timerman. O sea, ahí tenés un contraejemplo. Para no instalar estas ideas, estos absolutos sobre Clarín, que siempre al principio es oficialista, en muchos gobiernos lo fue así, pero no en todos. Hablando de las ideas que se instalan sobre Clarín. Clarín, digo, una de las ideas que se ha instalado es la gran expansión o crecimiento a partir de la dictadura. Parte de lo que vos marcás es que Clarín empieza a ser el actual Clarín antes de la dictadura. ¿Es así? Claro, sí. Obviamente que en la dictadura es central la obtención de papel prensa, porque ahí Clarín necesita del Estado, necesita el papel estatal, pero al mismo tiempo necesita autonomizarse y papel prensa le permite empezar a autonomizarse. O sea que hay una cuestión ahí, pero Clarín, y durante la dictadura militar, crece gracias a la sección deportes. Ahí es el proceso de hiperdeportivización de Clarín. Clarín pasa a vender 380.000 ejemplares en el 76 a 600.000 en 1982 gracias a la expansión de la sección deportes y es el lugar central que le dio a la sección deportes. No es solamente obtener papel prensa en las condiciones que obtuvo. Digamos, generalmente tender a explicar Clarín solamente por la relación con el gobierno de los estados. También hay una enorme capacidad periodístico-empresarial de expandirse, de fidelizar lectores y ampliar la masa de lectores, que no todos los diarios lo han conseguido. ¿Y esta disputa, ¿sí?, le ha hecho perder muchos lectores? Sí, digamos, si uno compara con La Nación y Diario Popular, Clarín perdió lectores, en un contexto de pérdida de lectura por la explosión del online. Pero Clarín ahora vende lo mismo que vendía en 1959. Porque parte de la prédica de Kirchner, y vos estabas hablando de eso y yo te saqué de tema, era, quitarle el lector. Primero, el deseo de Kirchner era que los lectores comulgaran con el gobierno. Después, cuando empieza la pelea, era quitarle el negocio, ¿sí? Pese a que es un diario que está enraizado en la sociedad. Sí. Digo, más allá de la disputa política. Claro. ¿Cómo es ese vínculo con Kirchner? ¿Cómo era eso de primero captar esos lectores y después pelearse con el diario? Kirchner lo dijo así, digamos, radicalmente. Clarín tiene mis lectores, necesito tener una buena relación con Clarín. Esa fue la decisión inicial de Kirchner, porque también creyó durante muchos años que él podía comandar la política y Mañeto podía comandar los medios sin conflicto. El conflicto apareció durante la 125 y también por cuestiones comerciales ligadas a Telecom, y ligado al intento de un grupo de empresarios ligados al kirchnerismo de entrar a Clarín. Esos son temas centrales Bien, Martín, esta es una primera parte, para decirlo de alguna manera. Sí. ¿Sí? Se viene una segunda parte. ¿Para cuándo va a estar? El año que viene. El año que viene. Y ahí vas a abordar toda la última etapa, la etapa más conflictiva de Clarín con este gobierno, claramente, ¿no? ¿Llega hasta qué año? Recuérdamelo. Llega hasta el 82 y hay un capítulo dedicado a el porqué del conflicto entre Kirchner y Clarín. ¿Ya tenés el material para escribirlo? Estoy en eso. Estás en eso. Bueno, muchísima suerte con el libro. Martín Siva, Clarín, el gran diario argentino, una historia, para leerlo, recomendado. 6 años de laburo. No son esos libros que hacen muchos colegas rapidito en 2 meses para tratar de vender, tener exposición a partir de algún personaje conocido. Estamos hablando de un protagonista de la historia argentina como Clarín y otros protagonistas como son los presidentes de este país en un laburito de 6 años que se ha dedicado exclusivamente Martín Sivak para tratar de tener un material absolutamente documentado. Gracias por venir, Muchas Martín. Gracias. Nosotros nos reencontramos como siempre jueves 22 horas aquí por CN23. Chau.